Ok, veamos. Veamos el ejercicio 3. Nos dice determinen los valores de P para los cuales converge cada integral. Ok, hagamos el tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Digamos. Bueno, también sobre criterio de convergencia, ¿no? ¿Para qué valores de P eso converge? Ahí, bueno, básicamente hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Ok. Veamos. Ejercicio 3. El A me dice que debo estudiar convergencia para ese tipo de integral, ¿cierto? 1 hasta 2 de diferencial de x sobre x logaritmo natural de x, todo esto elevado a la p, ¿cierto? Elevado a la p. Ok, ok, ¿para qué valores de p, no? Acá vamos a hacer un cambio de variable también, ¿cierto? ¿Qué cambio de variable? Cada vez que tengamos logaritmo natural, primer cambio de variable, u igual a logaritmo natural de x. Entonces, diferencial de x es igual ¿a quién? A 1 sobre x diferencial de x. Ah, bueno, está fácil eso, ¿no? Entonces, miren, esa integral desde 1 hasta 2 de diferencial de x sobre x logaritmo natural de p, ¿cierto? Logaritmo natural de x elevado a la p, ¿no? Logaritmo natural de x elevado a la p, ¿qué me quedaría? Igual a integral, ¿cierto? Luego vamos a ver qué son los límites. Diferencial de x sobre x es igual a diferencial de u, ¿cierto? Y es diferencial de u. Diferencial de u. Entonces arriba me queda diferencial de u sobre u elevado a la p. Pero ¿qué? Pero sabemos que cuando u o cuando x es igual a 1, ¿cierto? Entonces u me queda igual al logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Logaritmo natural de 1 es 0. ¿Ok? Además, ¿cuándo qué? Cuando x vale 2, ¿cierto? Si x vale 2, ¿cuánto vale u? U vale logaritmo natural de 2, ¿cierto? Logaritmo natural de 2. Entonces acá me queda integral desde, ya, acá simplemente no, desde 0 a 2. Diferencial de u sobre p. 0 a 2, no, 0 logaritmo natural de 2, ¿no? 0 logaritmo natural de 2. Listo, listo. Pero nosotros vemos que acá en 0 esta función no está bien definida, a menos que el p fuese 0, ¿cierto? Si el p fuese 0, abajo me quedaría 1. Entonces, esto sería igual al límite. Y dependiendo quién es el p también, ¿cierto? Dependiendo quién es el p. Ok. Pero, se me ocurre algo. Podemos hacer un cambio de variable. Miren, recuerden que nosotros ya sabemos calcular la integral, ¿cierto? ¿De quién? Sabemos calcular la integral de un a hasta infinito. ¿De quién? De 1 sobre x a la p, diferencial de u. Y miren, acá tengo p. Pero este es 1 sobre x a la p definido en a hasta el más infinito, ¿cierto? A hasta el más infinito. Podríamos hacer un cambio de variable, ¿cierto? U igual a 1 sobre x, ¿cierto? 1 sobre x y acá evaluar quién sería esa integral, ¿cierto? Esa integral. Pero, o también podemos simplemente integrar viendo para qué, eh, ¿para qué valores, cierto? La integral de esto me saldría convergente. ¿Para qué valores de p, cierto? No sé cuál sería el más corto. Bueno, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer nuestro cambio de variable a ver qué pasa, ¿cierto? Lo normal sería integrar y ver para qué valores. Vamos a hacer un cambio de variable z igual a 1 sobre u. Entonces, diferencial de z, sí, entonces u es igual a 1 sobre z, obviamente, ¿cierto? Tendría que diferencial de u es igual a, ¿cierto? Debo derivar eso de acá, me quedaría menos diferencial de z, ¿cierto? Sobre z al
cuadrado. Sobre z al cuadrado, ¿no? Sí, sobre z al cuadrado. Ok, entonces debería simplemente cambiar eso por esto de acá. ¿A qué me queda? Y debo también ver quién es el logaritmo natural de 2, cuando es z, cuando u es igual al logaritmo natural de 2. Bueno, cuando u es igual al logaritmo natural de 2, ¿cierto? Logaritmo natural de 2. Entonces, z sería igual a 1 sobre el logaritmo natural de 2. Ese es logaritmo natural de 1/2, ¿no? Logaritmo natural de 1/2. Y cuando u es igual a 0, ¿cuánto vale z? Z valdría 1 sobre 0, ¿cierto? Infinito. ¿Pero infinito qué? ¿Positivo o negativo? Bueno, acá solamente estoy analizando para los puntos u positivos, ¿no? Entonces sería positivo más positivo. ¿Ok? Entonces miren esa integral, ¿cierto? Esta integral de acá me quedaría así. Integral. Desde cuando u vale 0, infinito, positivo. Y cuando u vale el logaritmo natural de 2, esto es logaritmo natural de 1 de 1/2, ¿cierto? ¿Eso es verdad? Sí, ¿no? Sí. ¿Ok? Reemplazando aquí diferencial de u, ¿cierto? Me queda diferencial de z sobre z al cuadrado. Entonces acá me queda diferencial de z sobre z al cuadrado. Menos, ¿cierto? ¿Por quién? Por 1 sobre u elevado a la p. U elevado a la p. ¿Cierto? U elevado a la p. U elevado a la p, pero u elevado a la p es 1 sobre z elevado a la p, ¿cierto? 1 sobre z elevado a la p. ¿Cuánto me da esto? Esto me da, ¿quién? Integral. Miren, el menos lo voy a sacar afuera. Me queda integral del logaritmo natural de 1/2, ¿cierto? A infinito acá, ¿cierto? Y aquí me queda diferencial de z sobre zp arriba, para abajo llega como z elevado a la 2 menos p, ¿cierto? 2 menos p. Diferencial de z. ¿Ok? Listo, listo. ¿Qué más tengo por acá? Tengo que, bueno, quiero que el infinito vaya para arriba, ¿cierto? Me queda así, integral desde logaritmo natural. Al menos tengo que quitarle para invertir los límites de integración. Logaritmo natural de 1/2 hasta infinito de esto de acá, ¿cierto? Diferencial de z sobre z a la 2 menos p, ¿cierto? Ok, y nosotros ya sabemos la convergencia de esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos estudiado la convergencia de un a hasta el infinito, ¿cierto? La integral de a hasta el infinito de diferencial de z sobre, de diferencial de x sobre x a la p, ¿cierto? Sobre x a la p. Entonces nosotros sabemos que esto es convergente, ¿cierto? Convergente, ¿cierto? Cuando tenemos dos casos, tres casos en realidad, dos casos nada más, ¿no? Es convergente a 0, ¿cierto? Es convergente así, ¿no? Acá es así. Aquí es 0, o sea, es convergente si el exponente es mayor que 1. Si 2 menos p es mayor que 1. Y es divergente, si el exponente era menor que 1. Si el exponente era menor o igual a 1, ¿no? 2 menos p era menor o igual a 1. O sea, es divergente si 2, si no, sí. Paso el 1 para acá, ¿cierto? Me quedaría así. Me quedaría divergente si p es mayor o igual a 1 y es divergente, ¿cierto? Si 2 menos p es mayor o igual a 1, p menor o igual que 1, ¿no? P menor o igual a mayor o igual a 1, menor o igual a 1. Entonces, miren, esto de acá es convergente a 0, ¿cierto? Si esto de acá es menor o igual que 1, ¿cierto? No, no, así no era 0, era convergente simplemente, convergente.
El límite sí va a ser, ¿no? Convergente. Es convergente si P es menor o igual a 1 y es divergente si P es mayor o igual a 1. Acá menor y... A ver, menor simplemente, ¿no? Menor. Recordando que aquí estamos utilizando que utilizando esta propiedad de acá, ¿no? Integral desde a hasta el infinito de 1 sobre x a la r, para no confundir con ese p que está por ahí, es, recordando, convergente cuando, cuando r es que mayor o igual a 1, ¿cierto? Cuando r es mayor o igual a 1, mayor que 1 simplemente. Siempre me estoy quedando con mayor o igual. Mayor que 1 y es divergente caso contrario. Divergente caso contrario. O sea, cuando r es menor o igual a 1, ¿cierto? Cuando r es menor o igual a 1. Entonces, miren, para nosotros el r acá es ¿quién? 2 menos p. Entonces, 2 menos p mayor que 1 es convergente. Despejando p tengo p menor que 1, ¿cierto? P menor que 1. Entonces, si P es menor que 1, si el exponente de acá es mayor que 1, eso quiere decir que 2 menos P tiene que ser mayor que 1. Para que 2 menos P sea mayor que 1, P tiene que ser menor que 1, ¿cierto? Y el otro es divergente cuando este exponente es menor o igual a 1. Pero este exponente ser menor o igual que 1 significa que 2 menos P sea menor o igual que 1. Para que 2 menos P sea menor o igual que 1, debemos tener que 1 sea menor o igual que P. Entonces ya tenemos el ejercicio resuelto ahí, ¿cierto? Ahora veamos el B. El B parecido también, ¿no? Parecido. Ok, el B, el B. Como ustedes pueden ver, no interesa el 2 acá, ¿no? No interesa en ningún momento el 2. El único que interesa es el 1. Entonces acá tranquilamente podríamos haber cambiado 2 por un A, por un B, por un C, por cualquier número mayor que 1, ¿cierto? La integral de 2 hasta el infinito, diferencial de x, ¿cierto? Sobre x logaritmo natural de x elevado a la p. Vamos a hacer el mismo cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? ¿Cierto? U igual al logaritmo natural de x. ¿Cierto? O sea, muy parecido a lo que hicimos acá, pero solamente, ¿cierto? Solamente vamos a observar, ¿cierto? Bueno, no solamente, ahora sí vamos a observar para cuando x va al infinito, ¿cierto? Miren, entonces, acá, esta integral de acá se convirtió en ¿quién? En la integral, bueno, luego voy a calcular sus límites, diferencial de x, diferencial de x sobre x es diferencial de u, ¿cierto? Diferencial de u es igual a diferencial de x sobre x, lo mismo que hicimos arriba, diferencial de u sobre u elevado a la p. ¿Desde dónde a dónde? Ajá, cuando x es 2, u me queda logaritmo natural de 2. Y cuando x es infinito, logaritmo de infinito y infinito. Bueno, aquí ya está más fácil todavía, ¿no? Mucho más fácil. Entonces me queda logaritmo natural de 2, acá infinito, diferencial de u a la p. Entonces nos ubicamos justamente ¿dónde? En este caso, ¿cierto? En este caso. Entonces en este caso es conocido, ¿cierto? Digo, es convergente cuando el exponente que está abajo es mayor o igual a 1, ¿cierto? Y es divergente, mayor o igual a 1, mayor que 1 simplemente. Y es divergente cuando P es menor o igual a 1. O sea, estamos usando esto de acá, ¿cierto? Lo que en vez de P tenemos ¿quién? R ahí, ¿no? ¿Cierto? Y acá. Listo. Solamente era utilizar esta propiedad de ahí, que ya lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Muy bien. Veamos otro tipo de ejercicios. Ok, a ver, ¿qué tenemos por acá? Ejercicio 4. Ok, miren, acá me va a dar un claro ejemplo donde no debería tomar, ¿cierto? Esta función impar, ¿cierto? Como la integral de esto igual a 0, porque eso parecería que fuese, ¿no? Si lo tomaras como función impar. Pero, ¿cierto? Nosotros sabemos que esta integral de acá, podemos calcular que esto de acá es divergente. Aquí me piden demostrar que esta integral de acá es divergente. Sin embargo, también tenemos que este de acá es igual a 0, ¿no? Por ser una función impar. ¿Ok? Entonces no podemos simplemente, en vez de colocar infinito, colocar un b y mandar el b al infinito, ¿cierto?
y calcular la integral de menos b a b. Siempre tenemos que particionar esto, ¿no? Vamos a demostrar que esta integral de acá es divergente. Ajá. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Criterios de convergencia. ¿Ok? Criterios de convergencia. Es esta función de acá. Ser el ejercicio 4, ¿no? Ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos esa función desde menos infinito hasta infinito de 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. Ah, bueno, esa función es bien sencilla de calcular. Vamos a hacerlo con nuestros métodos tradicionales. Aquí vamos a colocar la integral de menos infinito hasta 0, 2x diferencial de x sobre... Lo primero que tengo que hacer es particionarlo, ¿cierto? Esa es la forma con la cual está definida, ¿cierto? Más la integral de 0 hasta infinito, ¿de quién? De 2x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Suficiente que uno de ellos, una de estas integrales, diverja, automáticamente yo digo que esta de acá es divergente. Miren, acá, ¿cierto? Note que la integral de 0 hasta el infinito de 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1, esto es igual a ¿quién? A logaritmo natural de x al cuadrado más 1 evaluado en 0 y infinito. Cuando evalúe en infinito tengo que aplicar límite. Límite cuando x tiende al infinito, así también, de logaritmo natural de x al cuadrado más 1 menos logaritmo natural de 0 más 1, logaritmo natural de 1 es igual a 0, menos 0, ¿cierto? Cuando x tiene el infinito, x al cuadrado va al infinito, x al cuadrado más 1 va al infinito, logaritmo de infinito me da infinito, ¿cierto? Me da infinito. Por lo tanto, esta integral de acá diverge. 0 hasta el infinito, 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 es divergente. Divergente. Suficiente que uno de ellos sea divergente y para concluir que la integral entera de acá es divergente, ¿cierto? De menos infinito hasta infinito, de 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 es divergente, ¿cierto? Divergente. ¿Ok? Entonces ya mostramos que es divergente. Claro, pero profesor, claro, pero profesor, este de acá, ¿cierto? Recuerden que menos infinito hasta infinito, 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. En este caso va a ser estrictamente diferente de quién? Del límite cuando b tiende al infinito, ¿cierto? ¿De quién? De integral de b, de menos b a b, ¿cierto? De 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Sobre x al cuadrado más 1, ¿cierto? Porque esta es una función impar y esto me sale 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es una función impar. Impar definido sobre un intervalo simétrico, aquí el b representa un número y eso siempre me sale 0, ¿cierto? Entonces, ojo, que esta notación a veces, esta notación de acá, te podría llevar a veces a cometer algunos errores cuando estás en este tipo de funciones. O sea, no digo que la notación esté mal, la notación está bien. Lo que está mal es que a veces tú te puedes confundir al integrar esto de acá, ¿no? Integrar menos infinito e infinito, ¿cierto? 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. Yo sé que ese es logaritmo natural de x al cuadrado más 1, evaluado en menos infinito, infinito. Y eso me sale, ¿quién? Ah, diría, límite cuando, ¿cierto? Límite cuando x tiende a menos infinito, ¿cierto? ¿De quién? De x al cuadrado más 1, ¿cierto? Menos logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural, ok, aquí. Límite, ¿cierto? De logaritmo natural de quién? X al cuadrado más 1 menos, no, primero el más infinito, ¿no? Ok, vamos a colocarlo abajo, si no, no va a alcanzar. Entonces me quedaría así. Cuando es más infinito, coloco límite, ¿cierto? Cuando x tiende al infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, menos, ¿cierto? Límite, ¿cierto? X al cuadrado más 1, ¿cierto? Sobre, bueno, cuando x, me confundí otra vez.
logaritmo natural acá. Logaritmo natural de x al cuadrado más 1 sobre, bueno, cuando x tiende al infinito, ¿no? Listo. Entonces, miren, este proceso que hemos hecho acá, que es el formal, ¿cierto? Deberíamos hacerlo así, pasito por pasito, ¿cierto? Paso por paso. Y acá yo puedo ver que me sale, ¿qué me sale? Acá es menos infinito, ¿no? Menos infinito. Ok, menos infinito, ¿cierto? Menos infinito. Ok, y miren, acá yo puedo ver que me sale infinito y acá también me sale infinito. Ojo, cuidado, no digan infinito menos infinito, cero, ¿cierto? Eso es no. No. Entonces, cuando ya aquí me sale infinito, basta que uno de ellos me salga infinito, ya digo que la integral es divergente. Divergente. Lo único que puedo hacer es restar, ¿cierto? Es restar números. No puedo restar infinitos en este caso. Divergente, ¿ok? Divergente. Siempre tratar de hacerlo de esta manera, ¿sí? Divergente, ¿ok? Claro, yo digo que eso te podría llevar a errores porque miren, yo diría así, ¿no? Ah, profesor, fácil. Digo, límite cuando x tiende al infinito, ¿cierto? Logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Ah, profesor, hago un cambio de variable acá, ¿cierto? Y igual a x a menos x. Ah, me queda igualito, ¿no? Menos límite, ¿cierto? Cuando x es lo mismo que cuando x tiende al infinito, ¿cierto? Del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, porque acá esto es x al cuadrado. Entonces este límite de acá, este de acá, es el mismísimo de acá. Y puede ser que te confundas y digas, ah, profesor, tengo juntos los mismos límites. Límite de cuando x tiende al infinito, del logaritmo natural de x al cuadrado más 1, menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1, ¿cierto? Y esto se hace 0, ¿cierto? Y todo me sale 0. No, acá, cuando tenemos este tipo de integrales, no podemos hacer eso, ¿ok? Cuidado con eso, cuidado, ¿no? Porque recuerden que al final de cuentas su definición formal es que debemos partirlo en dos partes, el intervalo menos infinito infinito, ¿cierto? ¿Ok? Cuidado con eso. ¿Ok? Listo. Ya estaría nuestro ejercicio. Sí. 4, ¿no? 4. Listo. Vayamos a otro ejercicio. ¿A qué tenemos por acá? Ah, bueno, ejercicio 5. A ver, me dice, demuestre que esta integral de acá, ¿cierto? Esta integral de acá es menor o igual que esto de acá, ¿cierto? Bueno, es sencillo de ver eso, ¿no? Lo único que tienes que saber evaluar e a la menos 3x y e a la menos 3x, ¿cierto? Es fácil de integrar y solamente debemos calcular su límite, ¿cierto? Debemos calcular su límite. Y bueno, lo que sí, bueno, acá, ¿no? Primero con esto de acá, vamos a hacerlo acá nada más. Integral, ¿cierto? De 3 al infinito de e elevado a la menos 3x, ¿cierto? Diferencial de x es igual a ¿quién? Bueno, integro esto de acá, me queda menos e elevado a la menos 3x, ¿cierto? Sobre ¿quién? Sobre 3, ¿no? Sobre 3 evaluado ¿dónde? En 3 y infinito. Entonces esto me queda ¿quién? Al límite cuando x tiende al infinito, ¿cierto? ¿De quién? Menos acá, e elevado a la menos 3x sobre 3 menos, ¿cierto? El límite evaluado en 3 me queda menos e elevado a la menos 9 sobre 3. E elevado a la menos 9 sobre 3. ¿Esto de acá de quién es? 0. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, menos con menos acá me quedaba más, ¿no? Me queda e elevado a la menos 9 sobre 3. ¿Cierto? Listo. Ahí está. Simple esto de acá, ¿cierto? Pero acá me dicen, y por lo tanto, esta integral también debería ser menor o igual que esto de acá. ¿Por qué es menor o igual? Porque justamente menos x al cuadrado es, ¿qué es? Es menor o igual que quién, sí, menor o igual que menos 3x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x es mayor o igual que 3, ¿cierto? Entonces multiplica por 3 acá, me queda 3x
Multiplicamos por x menor o igual que x al cuadrado. Multiplica por menos x al cuadrado menor o igual que 3x negativo. ¿Cierto? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué función? Tengo e elevado a la menos x al cuadrado, ¿cierto? Menor o igual que e elevado a la menos 3x. Y por lo tanto, sus integrales también, ¿cierto? 3 al infinito de e elevado a la menos x al cuadrado, diferencial de x, es menor o igual que la integral de e elevado a la menos 3x desde 0 hasta infinito. Y esto sí era menor o igual que 0.00 ya, ¿no? 0, ¿cuántos ceros? 2, 3, 4, ¿no? 3, 4. 42. Listo. Simplemente mirar eso. Ahora pasemos al cálculo de áreas y volúmenes. Ok. En la 6. En la 6 tenemos esta función de acá. Y nos piden calcular la región limitada por esas dos curvas de ahí. Ah, ok. Ok, ok. 6. Ejercicio 5 ya está hecho arriba. Ahora el ejercicio 6. Tengo dos curvas aquí en este ejercicio y son las curvas y igual a 2 valor absoluto de x, 1 más x a la cuarta, ¿cierto? Y tengo la función y igual a menos 4 valor absoluto de x sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? 1 más x al cuadrado. Ok, entonces yo debo calcular el área entre esas dos curvas, x a la cuarta, ¿no? X a la cuarta. Debo calcular el área entre esas dos curvas. Ok, miren aquí, ¿cierto? Vamos a usar la misma fórmula de siempre. La integral entre dos curvas va a ser la integral de la función que está por arriba menos, ¿cierto? La función que está por debajo, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, la función que está por arriba va a ser esta función de acá, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque miren, acá tengo esto positivo, abajo positivo, el cociente queda positivo. Entonces esta función es positiva. Sin embargo, esta función de acá, miren, tengo positivo abajo, valor absoluto positivo, multiplicado por menos 1, me queda negativo. Entonces esta función está por debajo, ¿cierto? Esta función está por debajo. ¿Ok? Entonces al final de cuentas, ¿qué me quedará? Área igual a la integral de esto menos esto de acá, ¿cierto? Menos eso de ahí. Claro, si quieren, pueden graficar también sin ningún problema, ¿cierto? Sin ningún problema. Pueden graficar. Bueno, en ese caso no es necesario graficar, ¿cierto? Y la gráfica no es complicada también, ¿cierto? Solamente observar que tiene asíntotas cuando x tiende al menos infinito y al más infinito, ¿cierto? Ok. Me quedaría área igual a la integral de la función que está por arriba, 2 valor absoluto de x sobre 1 más x a la cuarta, ¿cierto? Menos la función que está por debajo, que me quedaría menos con menos, me quedaría más 4 veces el valor absoluto de x sobre 1 más x a la cuarta, ¿cierto? Diferencial de x variando de dónde a dónde, desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Porque son curvas que tienen su dominio, ¿dónde? En todo el infinito, ¿cierto? En todo el infinito, en todo lo real, en todo el infinito. ¿Ok? Desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Debemos saber calcular eso. Pero acá tengo un valor absoluto, pero solamente es valor absoluto de x. Entonces voy a hacer un punto de quiebre en cero para poder separar los negativos de los positivos. ¿Ok? Entonces coloco acá a igual a integral desde menos infinito hasta cero de 2 valor absoluto de x, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Sí. Más, ¿no? Más 4 valor absoluto de x. Primero así. Después sacamos los valores absolutos. Sobre 1 más x al cuadrado. A la cuarta. ¿Cierto? 1 más x a la cuarta. Diferencial de x. Cuando tengan límites infinitos, no traten de integrar esto y luego integrarle acá. O sea, no aplique, ¿cierto? La integral del primero más la integral del segundo. Porque puede ser que te dé divergente. Acá hazlo todo junto. ¿Por qué, profesor? Supongamos que tienes esto de acá, miren, ¿ah? Supongamos que a final de cuentas a mí me piden esta integral de acá, ¿cierto? A ver, una integral que era convergente, nosotros sabíamos, por ejemplo, que 1 sobre x al cuadrado era convergente, ¿cierto? Supongamos que tengo esto de acá, más
más x menos x, por ejemplo, ¿cierto? Diferencial de x. Ojo, solamente estoy sumando x y restando x, ¿cierto? Y restando x. Cuando tengo resta así, de así, profesor, ya sé, integre, esto es diferente de la integral de quién, de 0 hasta infinito, ¿de quién? De 1 sobre x al cuadrado más x menos la integral de 0 hasta infinito, ¿de quién? De simplemente x, diferencial de x, ¿cierto? Porque tú dirías, claro, profesor, esto de acá me sale infinito, esto de acá me sale infinito, infinito menos infinito, profesor. Divergente, no, cuidado, ¿cierto? Siempre tratarlo dentro de la integral, dentro del paréntesis, siempre de sacar dentro del paréntesis, ¿cierto? Dentro del paréntesis. Ok, muy bien. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero se van a ir dando cuenta conforme van haciendo los ejercicios. Ok, muy bien. Aquí me quedaba más integral de 0 hasta más infinito de la misma función. 2, bueno, acá ya puedo sumar de frente, ¿no? 6 veces máximo entero, no, valor absoluto de x. Y acá también, ¿no? 6 valor absoluto de x sobre 1 más x a la cuarta diferencial de x, ¿cierto? A igual a integral de menos infinito hasta 0. Acá, ¿no? Valor absoluto de x, cuando es negativo me sale menos x, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí menos 6 sobre 1 más x a la cuarta, ¿cierto? X a la cuarta. Muy bien, diferencial de x más integral de 0 al infinito, ¿de quién? 6x, ¿cierto? 1 más x a la cuarta diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Acá 6x. Ok, ajá. Miren, estas dos integrales me van a salir un mismo número, ¿cierto? Un mismo número. ¿Por qué va a salir un mismo número? Bueno, tengo una función par. Cuando hago un cambio de variable a menos x, también se va hacia arriba, ¿cierto? Miren, si quieren, hagan un cambio de variable acá. No es necesario hacer cambio de variable, simplemente pueden calcular ahí, ¿no? Por ejemplo, haces un cambio de variable u igual a menos x. U igual a menos x, ¿cierto? Cuando x vale menos infinito, se va hasta más infinito. Cuando vale 0, queda 0, ¿cierto? Y acá, diferencial de x y menos diferencial de x, ¿cierto? Entonces, al final de cuentas, ¿qué me quedaría aquí? Integral de infinito hasta 0, ¿cierto? ¿De quién? Diferencial de u, ¿cierto? Recuerden que aquí era menos. Diferencial de u. X igual a menos u, me quedaría menos todavía acá. Menos 6u, ¿cierto? Sobre 1 más menos u a la cuarta, que sería u a la cuarta. Sacando el menos afuera, 0 infinito 6x, 1 más x a la cuarta diferencial de x, ¿cierto? Para tratar como una sola integral nomás. Igual a, este menos lo puedo sacar afuera, ¿cierto? Integral de infinito hasta 0, 6u diferencial de u, ¿cierto? Sobre 1 más u a la cuarta, más la integral de 0 a infinito de 6x sobre 1 más x a la cuarta diferencial de x, ¿cierto? Pero esto de acá yo puedo revertir o invertir, ¿quién? Los límites de integración, ¿cierto? Multiplicando a todo por menos 1. Si multiplico todo por menos 1, con este menos se va. Entonces me queda igual a integral de 0 al infinito, 6u diferencial de u sobre 1 más u a la cuarta, más la integral de 0 a infinito de 6x sobre 1 más x a la cuarta diferencial de x, ¿no? Esas dos integrales son exactamente las mismas, lo único que está cambiando son las variables, ¿cierto? Las variables, pero ustedes recuerden que las variables dentro de la integral solamente tienen un rol meramente representativo. Entonces acá me quedaría a igual a 2 veces integral desde 0 hasta infinito de ¿quién? De 6x sobre 1 más x a la cuarta diferencial de x, ¿cierto? ¿Listo? Ojo, acá hubiera podido hacerlo cada uno por su lado, sin ningún problema, no es necesario hacer ese cambio de variable, simplemente para ver una manera diferente de resolver, ¿cierto? Ok, aquí está integrado, ¿cuánto me sale? Ya, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? El cambio de variable va a ser y, vamos a colocar y igual a, no, mejor otra variable.
una variable z vamos a colocar, z igual a x al cuadrado. Entonces, diferencial de z es igual a 2x, ¿cierto? 2x. Ok, listo. Entonces, 2x diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Entonces, esta integral me queda a. Y cuando x es 0, z es 0. Cuando x es infinito, z es infinito. Entonces, no cambio el límite de integración. Y eso me queda aquí. Aquí me queda 3 por 2x diferencial de x. Entonces, me quedaría 6 integral de 0 a infinito de diferencial de z, ¿cierto? Sobre 1 más z al cuadrado, ¿cierto? Listo. Área igual a 6. Integro eso de acá, ¿qué me queda? Arco tangente. ¿Arco tangente de quién? De z. ¿Evaluado dónde? En 0 e infinito, ¿cierto? Pero evaluarlo en infinito es lo mismo que en contra del límite, ¿cierto? Límite cuando z tiende al infinito, ¿cierto? ¿De quién? De arco tangente de z. Pero ustedes ya saben quién es arcotangente de z cuando z va al infinito, menos arcotangente de 0, que es 0, ¿cierto? Muy bien, a es igual a 6. ¿Quién es el límite de arcotangente de z cuando z va tendiendo al infinito? Eso nosotros sabemos muy bien que es pi medios, ¿cierto? Ya lo habíamos estudiado hace rato, pi medios. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto me sale el área? Área es igual a 3 pi. Y listo, ya tendríamos eso ahí. ¿Ok? Ustedes dirán, pero profesor, nosotros estamos solamente calculando, vamos a calcular solamente áreas y volúmenes. ¿Y qué pasa con la longitud de curva de unas funciones con límites infinitos? Obviamente, la longitud de curva es infinita, ¿no? Claro, porque, ¿cierto? Porque me quedaría así, ¿no? Una curva, digamos que se extiende hasta el infinito, ¿no? Entonces, la longitud de curva, obviamente, en dominios infinitos va a ser infinita. ¿Por qué? ¿No? La longitud de la curva va a ser mucho mayor que la longitud de esta sección del eje X, ¿no? Desde A hasta el más infinito. Por lo tanto, eso sería infinito. Por eso es que no tenemos longitud de curva con intervalos ilimitados y tampoco cuando tiene asíntota, ¿no? Lo mismo pasa también. ¿Ok? Veamos. No de repente, se puede extender el trabajo, digamos, para extraer sobre un tanque infinito, digamos, ¿no? Supongamos que tengamos, no sé, un recipiente de agua, ¿no? De esta manera, ¿cierto? Con una singularidad ahí en el fondo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podrías de repente calcular la sección de volumen y sí, podrías encontrar la fórmula o una fórmula para el trabajo que debo requerir para extraer toda esa agua que está acá. Pero eso va a ser posible solo cuando, ¿quién? Solo cuando el volumen de este tanque, ¿cierto? El volumen de agua que existe sea finito. Porque si es infinito, obviamente vas a necesitar una fuerza infinita para sacar eso de ahí, ¿cierto? Para sacar eso de ahí y por lo tanto el trabajo va a ser infinito, ¿cierto? El trabajo va a ser infinito, ¿no? Como ustedes podrán imaginar, ¿cierto? Como ustedes podrán imaginar, ese es un tema, ¿no? Donde que se estudia también en física bastante, ¿no? En los agujeros, perdón, en los agujeros negros, ¿cierto? En los agujeros negros. Eh, exactamente. En los agujeros negros, ¿no? Muchos físicos se interesan, ¿no? Saber cuál es la probabilidad, ¿no? O qué fuerza o qué trabajo necesitaría realizar, no sé, tu nave espacial si por algún accidente cayó por acá, digamos, ¿no? Cayó por acá, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿cierto? También tienes que aplicar, digamos, dividir el subintervalo tal cual como habíamos hecho para volúmenes, ¿no? Sino que ahí tienes que ver cuál es tu función fuerza que te jala hacia acá, ¿no? Pero la fuerza que te jala acá crece de manera sumamente exponencial. Aquí no es que la fuerza sea simplemente, longitud, ¿cierto? Por el peso de acá. No, a medida que está más abajo, voy a necesitar mucho más fuerza, porque la fuerza de atracción de un agujero negro crece exponencialmente cuando te vas acercando a su singularidad, ¿cierto? Entonces ahí, cuando ya incluso existe un punto crítico por acá, ¿no?
Cuando ya sobrepasas ese punto crítico, básicamente el trabajo que necesita realizar tu nave para salir de ese punto de acá, ¿cierto? Necesitaría básicamente un trabajo infinito. Entonces ahí es complicado. Es complicado, digamos, que salga, ¿no? Es imposible, obviamente, ¿no? Construir una nave con que te genere un trabajo infinito, porque necesitarías una potencia infinita, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de ejercicios. Bueno, no vamos a ver obviamente ese tipo de ejercicios para calcular el trabajo donde tanque es infinito, ¿cierto? Pero bueno, queda a modo de comentario, ¿no? A modo de comentario. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Vayamos a nuestro siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Estamos por acá. Ejercicio 7. ¿Qué nos dice el ejercicio 7? También a calcular área, ¿no? Vamos a hacer... área con asíntotas. Ujú. Vamos a hacer esa. Ok, la 7. Tenemos eso de acá. Acá me piden calcular el área, ¿cierto? De esa región que tiene dos asíntotas, me parece, entre sus asíntotas. Comprendida entre sus asíntotas. Comprendida entre sus asíntotas. Entonces, aquí sí o sí tengo que saber quiénes son sus asíntotas, si no, cómo puedo resolver mi ejercicio, ¿cierto? Pero mi función es, no puedo ver por el reflejo de la luz. Aquí la función es y igual a x por e elevado a la menos x cuadrado sobre 2. Profesor, ¿quiénes son sus asíntotas? ¿Cierto? ¿Quiénes son sus asíntotas? Y su asíntota dice, ¿no? Debe haber una asíntota. Ok. No tiene asíntota vertical, tiene una asíntota horizontal, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque cuando, a ver, ujú, ya, tiende, tiene una asíntota horizontal que es igual a cero. A cero infinito, a ver, horizontal en y igual a cero. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo calculamos eso? Fácil, miren, límite, ¿cierto? Para calcular sus asíntotas horizontales, lo único que debemos ver, ¿cierto? Es ¿qué pasa cuando la función tiende al infinito? Cuando x tiende al infinito, ¿cierto? Cuando x tiende al infinito, ¿no? De esa función, e elevado a la menos x cuadrado sobre 2. Profesor, esto es igual al límite cuando x tiende al infinito. Yo sé que x al cuadrado es positivo, voy a ponerlo abajo, me queda e elevado a la x al cuadrado medios, ¿cierto? E al cuadrado medios. Ok, profesor, no sé calcular eso. L hospital. Hospital. ¿Qué me dice L hospital? Que ese límite es igual al límite, ¿cierto? De cociente de sus derivadas. Derivada de x, 1. Derivada de elevado a la x al cuadrado, ¿quién es? 2x, ¿cierto? 2x por e, a ver, 2 nada más, x nada más, ¿cierto? X. Acá me quedaría x, ¿cierto? Por e elevado a la menos x, no, a la x al cuadrado. X al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y listo, ya está básicamente, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando x va al infinito? Cuando x va al infinito, el denominador va al infinito, ¿cierto? 1 sobre un número que va al infinito, ¿a dónde va eso? A 0, ¿cierto? Se va a 0. Se va a 0. Entonces, cuando el límite, cuando x va al infinito tiende a un número, esa es una asíntota horizontal. ¿Dónde? En este número a cual el límite va. O sea, cuando el límite va a 0. Profesor, ¿y tiene asíntotas verticales? No, ¿cierto? Porque miren, esta función de acá, como les dije, es lo mismo que x sobre e elevado a la x al cuadrado medios. Para que tenga asíntota horizontal, en algún momento el denominador tendría que hacerse cero, pero exponencial nunca se hace cero, ¿cierto? La exponencial de algún número nunca es cero. Tiende a cero cuando x va al menos infinito, sí, pero acá es x al cuadrado, entonces todo bien. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo sería el gráfico de esa función, profesor? Sí. Vamos a calcular el gráfico de esa función. Ok. ¿Dónde está el eje X? Hecho. Entonces vamos a tener una integral de menos infinito a infinito también. Ok, así.
y así. Ok, para dar una gráfica más o menos exacta debería saber por dónde intersecta el eje Y, ¿cierto? Al eje Y lo voy a intersectar cuando x es 0 y cuando x es 0 eso me sale 0, ¿cierto? Sí, me sale 0. Cuando x es 0 me sale 0, ¿no? Sí. Entonces pasa por acá, pero es una función positiva. Entonces debería tener un, o sea, lo que yo voy viendo como va tendiendo a 0 cuando es más infinito y cuando es menos infinito también, entonces debería ser una cosa así. Así debería ser, ¿no? Pero bueno, nosotros, eso es para tener una idea de cómo más o menos va a ser la gráfica, pero si nosotros queremos calcularlo de manera exacta, ¿cierto? Debemos utilizar nuestro cálculo diferencial. Para ello, vamos a calcular máximos y mínimos y también, ¿no? Si queremos ser más exactos todavía, calcular ¿qué? Sus puntos de inflexión, si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Veamos aquí, ¿cierto? Miren, vamos a hacer una y'. ¿Cuándo es cero? Y' es 0, acá tengo producto, ¿cierto? La derivada del primero por el segundo, derivada del primero, 1, por el segundo, e elevado a la menos x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Menos o más, la derivada del segundo, por la derivada del segundo me sale menos x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, eh, sí, menos x cuadrado sobre por e elevado a la menos x al cuadrado sobre 2. Ahora, acá pues, ¿no? ¿Cuándo se hace cero eso? La verdad, ni idea. Sí se hace cero, sí sabemos cuándo se hace cero. Se hace cero cuando eh, x es igual a más menos uno, ¿cierto? Más menos uno. Cuando igualas a cero, le a la menos x al cuadrado sobre 2 se va. ¿Cierto? Y me queda x al cuadrado. Uno menos x al cuadrado igual a cero, y eso es igual a cero cuando x es igual a uno más menos uno, ¿cierto? Entonces, eso significa que por acá tiene un punto crítico, menos uno y en uno. Pero quiero ver todo es creciente, cómo es decreciente, si aquí hay uno, si el punto que le representa o que se le asigna en la gráfica es un máximo o un mínimo, ¿cierto? O un máximo o un mínimo. Bueno, como ustedes podrán observar acá, yo puedo factorizar, ¿cierto? E elevado a la menos x al cuadrado sobre 2, 1 menos x por 1 más x, ¿cierto? Por 1 más x. Y digo, ¿cierto? Cuando x es mayor que 1, esto de acá me sale positivo y esto de acá me sale negativo. Entonces el signo, ¿cómo me quedaría? Negativo para acá, a la izquierda de 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá me queda negativo. Bueno, el signo de exponencial siempre es positivo. ¿Ok? Ahora, si está entre menos 1 y 1, si está entre menos 1 y 1, eso todavía me queda positivo, pero sin embargo el de acá ya me queda positivo, entonces más, ¿cierto? Más. Y acá, cuando es negativo ambos, cuando es negativo el x, aquí me queda positivo y aquí me queda negativo, entonces acá negativo. Menos, más, menos. Acá tengo un mínimo, ¿cierto? Y acá tengo un máximo, ¿cierto? Un máximo. ¿Cierto? Entonces acá tengo un mínimo y al otro lado tengo un máximo, ¿cierto? Entonces más o menos, bueno, en uno ¿cuánto me sale? 1 e elevado a la menos un medio. Bueno, más o menos por acá, e elevado a la menos un medio, ¿cierto? E elevado a la menos un medio es 1 sobre la raíz cuadrada de e, ¿cierto? Ok. 1 sobre la raíz cuadrada de e. Y cuando x es igual a menos 1, ok, cuando x es igual a menos 1 me queda abajo, ¿cierto? Me queda menos e elevado a la menos 1. Aquí me quedaría, total me quedaría menos 1 sobre la raíz cuadrada de e, ¿cierto? Aquí entonces ese puntito donde pasa es aquí, aquí. Ajá, ajá, listo. Entonces pasa por este punto y este punto. Acá es un mínimo, acá es un máximo. Ok, entonces la gráfica pasa por acá así y pasa por aquí así. Estaba mal lo que había hecho, ¿no? Le había colocado para el lado de arriba, pero aquí es negativo, ¿cierto? Entonces, cuando es cero, pasa por cero, ¿cierto? Y me dice que aquí la función es creciente hasta llegar acá,
simplemente creciente. Bueno, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, eso va a depender, ¿cierto? De la segunda derivada, pero como no tenemos idea de la segunda derivada, podemos simplemente hacer este esbozo, lo que me importa. Debería tener un punto de inflexión por acá. Y luego así, ¿cierto? Como acá tiene un máximo, y cuando se va al más infinito, esto de acá se acerca a cero, entonces debería ser así, ¿cierto? Y cuando se va al menos infinito, también se acerca a cero. Ahí, ¿cierto? Entonces a mí me piden, ¿cierto? El área entre la gráfica y su asíntota, o sea, esto de acá, ¿cierto? Esto de acá, esto de acá. Ah, profesor, el área, ¿cierto? El área me quedaría área igual a integral desde menos infinito hasta dónde, hasta cero de la función que está arriba, que para mí es cero, menos la función que está abajo, que para mí es esta función que está acá, ¿cierto? De menos x sobre e elevado a la x al cuadrado. E elevado a la x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Diferencial de x. Más, acá sí, la función bajo la curva es ella misma, la integral de ella misma. Desde 0 hasta el más infinito de quién? De x, ¿cierto? ¿Sobre quién? X e elevado a la x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Diferencial de x. Diferencial de x. Sobre 2 diferencial de x acá, ¿cierto? Como ustedes podrán observar, estas dos integrales me van a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque la función es, digamos, lo que está acá es lo mismo que está acá, ¿cierto? Es acá, se refleja básicamente eso acá, ¿cierto? Esta función es una función que um, impar, ¿no? Una función impar, ¿cierto? Áreas de funciones impares, entonces área de su valor absoluto me queda dos veces eso, ¿cierto? Dos veces eso. Bueno, uh, si quieren pueden hacer un cambio de variable acá para que les quede integral solamente una función. Ah, bueno, puedo hacer un cambio de variable u igual a menos x, ¿cierto? O igual a menos x. Entonces, diferencial de u es igual a, ¿sí? A menos diferencial de x, ¿cierto? Entonces, esto de acá me queda a igual. Cuando x es menos infinito, entonces acá me queda infinito y cuando es 0 me queda 0, ¿cierto? Y aquí me quedaría menos u, diferencial de u, ¿cierto? Sobre e elevado a la u al cuadrado medios, más la integral de 0 al infinito x e elevado a la x al cuadrado sobre 2 diferencial de x, ¿cierto? Para invertir eso de acá multiplico todo por menos 1, con este menos se va, ¿cierto? Entonces acá me queda área igual a integral de 0 hasta infinito, diferencial de u por u sobre e elevado a u al cuadrado sobre 2 más este de acá, 0 infinito, x sobre e elevado a la x al cuadrado, 2, diferencial de x, ¿cierto? Y esta área ya me queda. Recuerden que lo que está dentro de la integral es el valor, o bueno, la función de la variable es meramente representativo, entonces lo puedo hacer esto como si fuese la misma integral de acá, ¿cierto? Dos veces la integral de 0 al infinito, ¿de qué? De x, diferencial de x, sobre e elevado a la x al cuadrado, sobre 2. Acá voy a hacer otro cambio de variable para poder integrar eso, ¿cierto? Voy a hacer el cambio de variable z igual a x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? X al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Si pongo z igual a x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? ¿Qué tendría? Miren, inclusive con este cambio de variable, directamente acá, hubiera llegado a esto de acá también. Entonces, tengo que diferencial de z es igual a diferencial de x por x, ¿cierto? O x diferencial de x, ¿cierto? Que lo tengo acá ya. Ah, listo. Entonces esto, área es igual a 2 veces integral de 0 a infinito. X diferencial de x es igual a diferencial de z. Y e elevado a la x al cuadrado, z es e elevado a la x. Esto es e elevado a menos z, ¿cierto? E elevado a menos z. Bueno, esto de acá me queda igual a 2 veces, ¿cierto? E elevado a la menos z, integral de ello es e elevado a la menos z por menos
evaluado en 0 e infinito. Cuando lo evalúo en infinito es 2 veces límite, ¿cierto? ¿De quién? De menos e elevado a la menos z, cuando z tiende a infinito. Menos con menos me queda más, ¿cierto? Más. Esto evaluado en 0. Evaluado en 0 me queda e elevado a la 0. ¿Cierto? 1. Área me queda igual a 2. Esto de acá, e elevado a la menos z, cuando z va al infinito, eso se va ¿a dónde? A 0, ¿cierto? Entonces me queda 0 más 1. ¿Cuánto me queda el área? Área igual a 2 veces unidad. 2, simplemente 2 veces 1, que es 2 unidades cuadradas, ¿cierto? 2 unidades cuadradas. Eso quiere decir que el área que está aquí es 1 y el área que está acá también es 1, ¿cierto? Es 1. Ok, y listo, ¿cierto? Y listo, ok. Hagamos aunque sea uno de volúmenes por acá. La función gamma y beta, bueno, son sencillas de calcular esos integrales. Solamente darle forma. Ok, determinar el volumen de la región, el volumen de revolución engendrado al girar la curva, esta curvita de acá, alrededor del eje X. ¿Cierto? Bueno, acá tenemos otra también. Vamos a hacer la 9. Vamos a hacer la 9. La de acá es fácil también de hacer. Se lo pueden hacer como ejercicio. Vamos a hacer esta de acá que nos dice que debemos girarlo en torno de su asíntota, ¿cierto? La 9. Ok. A ver. Muy bien. Miren, en la 9, bueno, la 8 queda como ejercicio. Ejercicio. Y la 9, veamos qué pasa con la 9. Me piden encontrar el volumen de esta de acá, ¿no? La función y al cuadrado igual a x al cubo, que está un poquito más complicado esto, ¿no? 2a menos x, ¿no? Alrededor de su asíntota x igual a 2a. Claro, obviamente aquí tiene su asíntota igual a x igual a 2a. La recta x igual a 2a. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? ¿Cierto? ¿Cómo calculo el volumen? Bueno, el volumen lo único que tienes que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Ni siquiera es necesario graficar eso ahí, me parece. No. Pero vamos a tener una perspectiva geométrica para guiarnos, ¿no? Para saber más o menos lo que estamos haciendo. Entonces, miren, si graficamos eso, claro, asumiendo A positivo, ¿no? Vamos a asumir A positivo. Si A es negativo, también se puede hacer, ¿cierto? Ok. Supongamos que tenemos el plano X, Y por acá, ¿cierto? X, Y, y por acá supongamos que tenemos la asíntota X igual a 2A. Profesor, ¿por qué su asíntota es igual a x y la asíntota de x es en x igual a 2a? ¿Cierto? Porque recuerden que la asíntota vertical, ¿cierto? ¿Cierto? Es cuando el denominador se hace 0. ¿Y cuándo ese denominador se hace 0? Cuando x es igual a 2a, ¿cierto? Entonces acá, esta recta que está aquí es x igual a 2a. Ese simplemente es el eje x, el eje y este es el eje x, ¿cierto? El eje x. Ok, ¿cómo me quedaría la gráfica de esa función? Ajá. No está fácil graficar eso. A ver, voy a llevar esto para abajo para hacer un análisis previo. ¿Ok? Un análisis previo antes de graficar. Análisis previo, ¿no? Antes de resolver eso. Ok. Este eje X me conviene llevarlo un poquito más arriba. Ok. Muy bien. Miren, antes de eso, yo a eso tengo que verlo como dos funciones, ¿cierto? Tendría, ¿cierto? Porque en realidad esta es una relación, ¿cierto? Entonces tendría dos funciones de acá. Y igual a la raíz cuadrada de todo eso, ¿cierto? La raíz cuadrada de x al cubo sobre 2a menos x, ¿cierto? Menos x, ¿cierto? Y igual a menos la raíz cuadrada de ¿quién? De x al cubo sobre 2a menos x. Ojo, graficar, ¿cierto? Aquí no es tan necesario, me parece. Mm, sí y no, tal vez. Claro, no si sabes de dónde a dónde vas a graficar.
de dónde a dónde vas a encontrar tu integral, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo graficamos esto de acá? Ok, recuerden que es suficiente, miren, este de acá es, ¿quién? Menos esta de acá. Entonces va a tener una función simétrica con respecto al eje X. O sea, me va a quedar la gráfica de estas funciones es, una vez que tengo determinada la gráfica de arriba, ¿cierto? Entonces la otra que va a ser simplemente su reflejo, ¿cierto? Su reflejo. Bueno, su reflejo de este sería así, ¿no? Ahí. Entonces, siempre que tengo este tipo de funciones, son que funciones que son lazos, básicamente, ¿no? Pareciera que fuesen lazos, pero hay que tener cuidado. A veces no hay un lazo acá, ¿cierto? ¿Qué quiero decir que cuando no hay un lazo acá? Significa que podría, en vez de pegarse acá, ¿cierto? Podrían pegarse ¿dónde? Podrían pegarse, podrían irse al infinito, ¿no? A pegarse donde, justamente en su asíntota, ¿cierto? En su asíntota, ¿ok? Cuando no hay asíntotas, sí se cierra, pero cuando hay asíntotas, ¿cierto? Cuando hay asíntotas puede ser que se peguen a la asíntota, ¿no? En ese caso, por ejemplo, cuando se estudia geometría, ¿cómo es? Geometría algebraica, geometría algebraica o algebraica. Geometría algebraica es. Cuando se estudia geometría algebraica, por ejemplo, para este tipo de cosas, ¿cierto? A la asíntota se le ve como un punto, es como si aplastaras todo y ahí siempre se cierra, ¿cierto? Siempre se cierra. Bueno, pero para estudiar ese tipo de cosas se necesita un análisis un poco más profundo. Ok, entonces veamos cómo es la gráfica de eso, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos una idea cómo va a ser, ¿cierto? Bueno, para graficar eso, lo primero que tengo que hacer es calcular, eh, ok, calcular su primera derivada de repente, no lo sé, intersección con el eje X, X igual a cero. Intersección con el eje, cuando X es igual a cero, acá nada más, X igual a cero, entonces también puedo ver que Y es igual a cero, entonces pasa por el origen, ¿cierto? Pasa por el origen, ¿cierto? Pasa por el origen. Y además, tengo que el dominio solamente son los positivos, sí, acá tengo una igualdad. ¿Qué más puedo hacer? Ya sé. Cuando X va al infinito positivo, ¿cierto? Cuando X va al infinito positivo, acá, cuando X va al infinito positivo, hay que tener en cuenta también que el dominio de acá está limitado por la función que está abajo, ¿cierto? Entonces empecemos por calcular su dominio, ¿no? Dominio, dominio. Vamos a solamente la primera función, ¿no? La primera función f de x, ¿no? Dominio de f. Recuerden que este de acá es su reflejo, entonces es suficiente graficarla de arriba. Dominio de f, bueno, es cuando x es mayor que 0, ¿cierto? Los x mayores que 0, interceptado con quién? Con acá. Tengo que tener, a ver, debería ser esto de acá. Dominio de f, para calcular el dominio de f, debería tener lo siguiente. Debería saber que x al cubo sobre 2a menos x, ¿cierto? Debería ser mayor igual a 0, ¿cierto? Mayor igual a 0. ¿Y eso ocurre cuando? Bueno, para saber eso, yo sé que tengo dos puntos críticos acá. Tengo 0 y, bueno, el a lo estamos colocando como positivo. Entonces vamos a colocar acá 2a medios 2a nada más, ¿no? Y acá 0 más, no, menos, menos más menos, ¿cierto? Entonces su dominio solamente sería el 0 hasta el 2a. Entonces dominio 0 hasta el 2a. Dominio igual a, dominio de f es igual a 0, cerrado en 0, sí, y abierto en 2a, ¿cierto? Recuerden que el dominio, para que tener raíz cuadrada acá, tiene que ser positivo el radical, ¿no es cierto? Entonces, mire, dominio 0 a 2a. ¿Qué más tenemos? Ok. Básicamente ya tenemos todo para graficar. De repente necesitamos saber si existe un mínimo local o un máximo local. Además, sabemos que pasa por el origen, ¿cierto? Ya tenemos eso de acá. Pasa por el origen. Y tender a mínimo o máximo, veamos. Ok. Miren, no derivemos acá, ¿cierto? Además, para saber si hay mínimos y máximos, tendría 2y por y',
¿cierto? Es igual a la derivada de la de arriba. Me queda 3x al cuadrado por lo de abajo, 2a menos x, ¿cierto? ¿Qué más? Menos la derivada de lo de abajo, me quedaría menos 1, entonces acá me quedaría más x al cubo, ¿cierto? X al cubo sobre esto de abajo al cuadrado. 2a menos x al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Ok. ¿Cuándo se hace cero eso? Se hace cero cuando... A ver, cuando x es igual a cero, sí, pero eso no me interesa porque ese es el punto final de su dominio, entonces no me interesa mucho. Me interesa lo que está dentro de ese intervalo. A ver, bueno, como ustedes pueden ver, el 2y todavía lo puedo pasar al otro lado, ¿cierto? El 2y también lo puedo pasar al otro lado. Me queda y' igual a 1 sobre 2y, y recuerden que esta integral es esta de acá. 2y. 2y por 3x al cuadrado. Me quedaría, saco el x cuadrado mejor. Saco el x cuadrado y me quedaría así. 3 por 2, 6a, sí, 6a, menos 3x, ¿cierto? Más, si saqué cuadrado acá, me queda más x cuadrado, más x nada más, ¿cierto? Entonces, miren, acá tendría 3x más 2x, me quedaría simplemente menos 2x, menos 2x. Igual, tendría un punto crítico donde en x igual a tercios, ¿no? Y' es igual a 0, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando x igual a 0 o, que no me importa esto, o 2x igual a 6a, que es lo mismo que x sea igual ¿a quién? A 3a, ¿no? 3a. Pero también no me interesa porque cae fuera del dominio, ¿cierto? Cae fuera del dominio. Entonces, no hay más puntos críticos. Listo, entonces significa que esta función siempre es creciente, porque esto de acá me queda positivo, ¿cierto? Positivo porque x es menor que 2a. Esto de acá me queda siempre positivo, positivo, positivo. Una función que es siempre creciente. Listo. Entonces acá, este de acá en realidad no me interesa. En su dominio me queda mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, y igual a f de x es una función creciente, ¿cierto? Función creciente, listo. Si es creciente, entonces vendría de acá, ¿cierto? Y para saber si es, puede ser que sea creciente así, ¿no? ¿Dónde? Puede ser que sea creciente así, ¿cierto? Que exista una concavidad hacia abajo y luego cambie de rumbo y se vaya hacia arriba. O puede ser que sea creciente así, ¿cierto? Así. Y si es creciente así, vendría así, ¿cierto? Así. Pero me interesa saber, ¿cierto? Si esto de acá tiene sentido o no, ¿ok? Pero si ustedes observan, para y igual a 0 tengo una singularidad. Entonces significa que en este puntito no es integrable. ¿Por qué? Porque justamente acá me queda 0. La derivada en y igual a 0 no existe. Entonces debería quedarme así, como una cúspide, ¿cierto? Como una cúspide, no, 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 no necesariamente. No necesariamente. Lo que me está queriendo decir aquí que la derivada es infinito. Sí existe su derivada, pero es infinito. Lo que quiere decir que la recta y igual a x, o la recta x, que es el eje y, es la tangente. Entonces debería pasar de una manera suave por acá. Entonces me quedaría así. No sé si existe punto de inflexión, para eso tengo que derivar otra vez. Bueno, pero si por acá es de esta manera, debería ir así. Debería tener un punto de inflexión, así. ¿Ok? Y así. Y listo. Tengo esto de acá. Entonces, lo que voy a integrar es de 0 acá, ¿cierto? De 0 aquí. Y puedo ver que la función es simétrica. Ojo, la función y igual a f de que la parte de arriba es solamente esto de acá, ¿cierto? Esto de acá. Esta, la parte azul, es la función, ¿qué función? Que lo voy a colocar por acá. Y igual a f de x. ¿Pero quién es f de x? La raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Raíz cuadrada de quién? De x al cubo, ¿cierto? Sobre 2a menos x. Sobre 2a menos x,
¿cierto? Y la función que está abajo es su reflejo. Y igual a menos la raíz cuadrada de x al cubo sobre 2a menos x, sobre 2a menos x. Listo. Ojo, que no fue necesario graficar. ¿Por qué no es necesario graficar? Una vez que determinas quién es su dominio. Si yo ya sé quién es su dominio, digo, ya sé, voy a integrar desde a hasta 2a, ¿cierto? ¿Qué función? La función que se encuentra por arriba y en cero, y esa región lo voy a hacer rotar, ¿cierto? Entonces, a mí me piden área o volumen. Volumen, ¿no? Me piden volumen. Ok. Entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado también. Ok. Ok. Pero voy a hacer rotar en torno de quién? De su asíntota, ¿cierto? De su... Uy, ¿qué hice? Acá. En torno de su asíntota. ¿Quién es su asíntota? X igual a 2a. ¿Cierto? X igual a 2a. ¿Listo? Si yo hago rotar en torno de eso, sí se va a reflejar, ¿cierto? Se va a reflejar por acá. Si acá fue 0, acá es 2a, entonces vendría hasta 4a, ¿no? 4a. Vendría así. Si lo reflejo, vendría así. Debería reflejarlo también. Un poquito más abajo. Bueno, más o menos así, ¿no? No quedó tan simétrico que digamos. Recuerden que aquí se pega, nunca chocan en el eje, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, ahí que formaría más o menos esta cosa por acá, ¿cierto? Esto de acá, por acá en el centro también parecería un trompito, ¿no? Ok, listo. Y listo. Estoy girando en torno de x igual a 2a. ¿Qué hago, profesor, para encontrar eso de ahí? Bueno, este es un sólido de revolución girado en torno de de esta recta. ¿Qué hago? Aquí te conviene integrar con respecto de quién? De y, ¿cierto? Con respecto de y. Muy bien. Si integro con respecto de y, ¿cierto? Es lo mismo que hacer girar toda esta área de acá, todo este volumen. Además, ustedes pueden ver que girar la parte inferior, la parte roja, la región que está entre la asíntota y la parte roja, genera el sólido que está abajo, debajo del eje X. Y si giro la parte de arriba, la región de arriba, genera el sólido que está arriba. Pero ustedes pueden dar cuenta que aquí tengo simetría. Entonces, el volumen que está debajo de la recta X es el mismo que está arriba de la recta X, ¿cierto? Arriba de la recta X. Entonces, podría decir que el volumen va a ser lo mismo que está girado acá, ¿cierto? De menos infinito a cero, es igual a lo que está girado de cero hasta más infinito. ¿Listo? Ya, para terminar aquí tenemos que el volumen va a ser igual a, como aquí voy a tomar el eje Y, ¿no? Como sólido de revolución, necesito tener la función en términos de Y. Bueno, en términos de Y de repente me quedaba una sola función, ¿no? Sí, hubiera quedado mucho más fácil hacer todo en términos de Y, me parece. Ni tanto tampoco. ¿Puedo despejar el X? El Y. No puedo despejar el Y. ¿Cierto? No puedo despejar el Y. Ok, ¿cierto? Sí, no se puede despejar el X. Pero podría ser por los cascarones cilíndricos también, ¿cierto? Cascarón cilíndrico. Ok, si tomamos cascarones cilíndricos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pasa que, bueno, la formulita era la siguiente, ¿no? No la formulita, bueno, vamos siempre a tratar de de hacer lo que siempre hacemos, que era área, el volumen igual a integral de las áreas transversales, ¿cierto? Áreas transversales. Ok, y aquí yo puedo ver que tomo un puntito típico X, acá, ¿cierto? Quiero ver cómo queda el cascarón cilíndrico acá, me quedaría así. Un cascarón de esta manera, ¿cierto? Así. Listo, listo, listo. ¿Cómo me quedaría ese cascarón? Ese cascarón cilíndrico así. Me queda un cilindro de esta manera, ¿cierto? Un cilindro de esa manera. Tal vez un poco más arriba, ¿ok?
Acá tengo un alto, ¿cierto? Un alto, una altura por una largura. ¿Pero quién es la altura? La función que está arriba menos la función que está abajo. ¿Quién es la función que está arriba? Esta. ¿Quién es la función que está abajo? Esta de acá. Ah, entonces todo lo que mide acá es dos veces, ¿cierto? Dos veces quién. Esta función que está acá. La raíz de x al cubo sobre 2a menos x, ¿cierto? Sobre 2a menos x. Ah, ok, ¿cierto? Y el largo, claro, el largo yo diría, profesor, el largo es 2πr, pero ¿cuál es el radio? El radio vendría a ser esto de acá, ¿cierto? El radio. Este sería r. Entonces, r. Pero el r, si acá es x, ¿cierto? Sería 2a menos x, ¿cierto? Entonces, r es igual a 2a menos x. 2a menos x, ¿cierto? 2a menos x. Ah, ok. 2a menos x. Entonces, este largo de acá, ¿mide quién? ¿Cierto? Porque al final de cuentas lo que estoy haciendo que es cortando por acá, ¿cierto? Y he obtenido un rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Que tiene este lado de acá, ¿cierto? Dos veces raíz cuadrada de x al cubo sobre 2a menos x, ¿cierto? Por el largo. El largo es pi r al cuadrado. Pi r al cuadrado 2a menos x al cuadrado, ¿cierto? Eso sería el BDA. El BDA, entonces, el volumen de A, no, el área de esa región, A de X, que le corresponde a X, ¿quién es? El área de este rectángulo, ¿cierto? El área de este rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Lado por ancho por alto, ¿no? Ancho por alto. Entonces acá me quedaría dos veces la raíz cuadrada de x al cubo sobre 2a menos x, ¿cierto? ¿Por quién? Por pi por 2a menos x al cuadrado. Listo. Volumen es integral de las áreas transversales. ¿Sí, José? Profesor, el largo no sería 2pi por el radio. Estoy Ah, al del área. sí, estoy que calculo el área. Sí, tiene razón, muchas gracias. Aquí, pi r, ¿no? 2pi r, 2pi r, 2pi r. Esto es 2a menos x. Tiene razón. Entonces aquí me quedaron 2pi, aquí 2. Esto 2pi. Listo, 2pi r. Ok, entonces el volumen me queda integral de las áreas. A de x, diferencial de x. Pero ¿de dónde a dónde? Solamente desde 0 hasta 2a, ¿cierto? Porque miren, si yo integro, 1 todos los cascarones que le corresponden a todos los x, también cubro la otra parte, ¿cierto? Cubro la otra parte. Entonces me quedaría desde 0 hasta su asíntota, que es 2a, ¿de quién? De a de x diferencial de x. Volumen igual a integral de 0 a 2a, a de x, dos veces, ¿cierto? La raíz de x al cubo sobre 2a menos x, ¿cierto? Por 2pi, 2a menos x, ¿cierto? Listo. Diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Ok, ¿qué tendría acá? Bueno, volumen igual a de 0 a 2a. Bueno, 4pi lo puedo sacar afuera, ¿no? 4pi sale afuera. Integral de 0 a 2a. ¿De quién? Me queda 2 x elevado a la 3 medios, ¿cierto? ¿Por quién? El 2 ya lo saqué, ¿no? X elevado a la 3 medios. X elevado a la 3 medios por 2a menos x, ¿no? 2a menos x. 2a menos x elevado a la quién? A la 1 medio, a la 1 medio diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Miren, cuando ya aplicamos la fórmula de volumen, esta función de aquí ni siquiera me queda indeterminado lo que está dentro. Claro, la función que estaba acá era indeterminada, ¿cierto? Pero al momento que calculamos el área vimos que ya no, ¿cierto? Vimos que ya no, ¿ok? 2a menos x, ¿está bien, no? A ver. Sí, listo. Ahora lo único que debemos hacer es calcular esta integral. Y esta integral es, ¿qué es?
2a menos x debería... Ok. Bueno, acá tengo volumen igual a x al cubo, 4pi, como cálculo esa integral, 4pi, integral de 0 a 2a, raíz cuadrada de x al cubo, ¿cierto? Por 2a, me quedaría 2ax al cubo, menos x al cuarto, ¿cierto? Diferencial de x. Ok. A ver, algo más sencillo para calcular eso. A ver. X por a menos x. Ok. Sí. Sí. A ver, a ver. Aquí voy a tener que usar la función beta. No me queda de otra. ¿Cierto? Miren, acá justamente aparece la función beta para poder integrar esto. Miren, eh, vamos a hacer lo siguiente. Ya, no vamos a hacer este paso de acá para acá. ¿Cierto? Vamos a hacer así. Lo que quiero es colocarlo en términos de beta. ¿Cierto? Miren, volumen igual a 4pi, ¿cierto? De 0 a 2a. Recuerden que, no, para tener la función beta era integral de 0 a 1, ¿cierto? ¿De quién? De t elevado a la n menos 1 por 1 menos t, ¿cierto? Entonces tengo que darle esa forma. Bueno, con el x no tengo ningún problema. 3 medios. Acá voy a sacar el 2a afuera, 2a, entonces me quedaría raíz cuadrada de 2a sacándolo afuera, ¿cierto? Me quedaría 1 menos x, si lo saqué afuera, obviamente me va a quedar 2a acá y todo elevado a la 1 medio diferencial de x, ¿cierto? Profesor, esto de acá me está dando problema, ¿cierto? Fácil, haz tu cambio de variable, t igual a x sobre 2a, ¿cierto? Mira, de la manera convencional, ¿cierto? Esto hubiera sido un poco complicado, de hecho, es complicado calcular toda esa integral. Mire, con la función beta va a salir rápido. T igual a x sobre 2a, ¿cierto? Muy bien. Entonces, diferencial de x es igual a 2a veces diferencial de t, ¿cierto? Además, cuando x va a 0, ¿cierto? Cuando x va a 0, entonces el t también va a 0, ¿cierto? Además, cuando x es igual a 2a, ¿el t a dónde va? Igual a 1, ¿cierto? Igual a 1. Ajá. Ahora, volumen igual a 4pi, ¿cierto? Integral de 0 es 0, cuando es 2a es 1. Justamente ya lo tengo de la manera así, de esta manera. Pero x es igual a t por 2 elevado a la a. Entonces me quedaría 2 elevado a la a, 2 por a elevado a la 3 medios por t elevado a la 3 medios, ¿cierto? Raíz cuadrada de 2a, que es 2a elevado a la 1 medio, ¿cierto? Por 1, ¿quién es esto de acá? 1 menos x sobre 2a es igual a t. 1 menos t, ¿cierto? Ya. Diferencial de t. Diferencial de x es igual a 2a diferencial de t. 2a d de t. Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es sacar lo que no me interesa de esa integral, ¿cierto? Saco todo para dejarlo de esta manera. Saco 4pi, saco esto de acá. Bueno, acá ya puedo multiplicar bien, ¿cierto? Si yo multiplico me quedaría 2a cuadrado, o sea, 4a cuadrado. 4a cuadrado por 2a me queda 8a cubo, ¿no? Entonces me quedaría por 8a cubo, ¿cierto? Integral de 0 a 1 de t elevado a la 3 medios por, ajá, acá me faltó algo, 1 menos t elevado a la ¿quién? A la 1 medio, era, ¿no? 1 medio. Elevado a la 1 medio. Diferencial de t. Listo, ya está. Miren, acá me quedó volumen igual a 4 por 8, 32 pi por a al cubo, ¿cierto? Ahora integro esto de acá, pues, profesor, esa es la función beta. Función beta, ¿de quién? De esto aumentado en 1, ¿qué me quedaría? 5 medios, ¿cierto? 5 medios, coma, esto aumentado en 1, 3 medios, ¿cierto? 3 medios.
Ajá. ¿Cómo calculo eso, profesor? Claro, volumen igual a 32 pi al cubo. Esto me queda gamma de 3 medios, de 5 medios, coma, gamma de 3 medios, ¿cierto? Gamma de 3 medios, ¿ok? 3 no, perdón. Acá por, ¿cierto? Por gamma de 3 medios sobre gamma de la suma. 5 medios más 3 medios, voy a colocarlo así, 5 medios más 3 medios. Listo. Ahora, ¿eso cuánto me queda? Volumen igual a 3 pi a cubo, ¿cierto? Multiplico esto, multiplico no, aplico la propiedad, ¿qué propiedad? Recuerden esa propiedad de acá, gamma, ¿cierto? Gamma de x o de t o de n por gamma de 1 menos t, ¿cierto? 1 menos t. O menos n. Menos n igual a, ¿cierto? Esto de acá era igual a pi sobre seno de quién? De x de npi, ¿cierto? De npi. Claro, profesor, pero acá nosotros debíamos tener que quién? Que lo que está acá, ¿cierto? Debería ser positivo y acá positivo, ¿cierto? Positivo. Y para no tener esos problemas, acá normalmente puedo hacer, ¿verdad? Porque acá esto, 3 pi medios, ¿cierto? Lo puedo ver como que ah, no, no puedo hacer eso, ¿no? No puedo hacer eso. Todavía me falta reducir un poco más. Ah, ok. Pero esto de acá, sí, me falta. No puedo utilizar esa propiedad. Lo que sí puedo usar es esa propiedad de acá. Gamma de 1 más x es igual a x gamma de x, ¿cierto? Y al 3 medios yo lo puedo ver como 1 más 3 medios, ¿cierto? Por gamma de 3 medios. Abajo, ¿qué me queda? Gamma de 5 medios más 3 medios, gamma de 4. ¿Cierto? Listo, volumen igual a 3 pi a cubo, gamma de 1 más 3 medios es, aplicando esta propiedad, ¿cierto? Es 3 medios por gamma de 3 medios. Gamma de 3 medios. Pero gamma de 3 medios por 3 medios me queda gamma al cuadrado, ¿cierto? Sobre gamma de 4, 3 factorial, ¿cierto? 3 factorial, ¿ok? Entonces me quedaría aquí b igual a, aquí me queda 3 factoriales 6, ¿cierto? 6 por 2, 12, 12 entre 3 me queda 4. Entonces me quedaría 3 pi a cubo sobre 4, ¿cierto? Por gamma de 3 medios. Y gamma de 3 medios ya lo habíamos calculado, no me acuerdo cuándo salía eso. Gamma de 3 medios, lo mismo, puedo verlo como 1 más un medio, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Utilizando nuevamente esta propiedad de acá, ¿qué me queda? B igual a 3 pi a cubo sobre 4, y esto es, ¿quién? Un medio por gamma de un medio al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me queda? 3 pi por a al cubo sobre 4 por un cuarto por la raíz cuadrada de pi. Recuerden que r de un medio, gamma de un medio es raíz cuadrada de pi, 2, ¿cierto? Y al final de cuentas me quedó ¿quién? B igual a 3 pi a al cubo. Bueno, aquí me quedó pi, aquí me quedaría pi cuadrado al cubo sobre 16, ¿no? Unidades cúbicas, ¿cierto? Bueno, es una bonita aplicación de la función beta, ¿cierto? De repente así te podría demorar un montón, ¿cierto? La función beta, principal la función gamma, ¿no? Porque la función beta en realidad está en términos de la función gamma, ¿ok? Bueno, el tiempo no ha dado para más. Ese ejercicio ha sido un poquito largo, ¿cierto? Pero es un ejercicio muy, muy completo, ¿no? Valdría la pena que lo vuelvan a rehacer ustedes, ¿no? Valdría la pena, ¿no? Porque aquí se estudió todo. Cascarotes cilíndricos, bueno, integración, cambio de variable, función beta, función gamma. Básicamente ha resumido todo lo que hemos hecho hoy, ¿cierto? Bueno, creo que el tiempo no da para más. Trate de hacer esos ejercicios, chicos. Bueno, nuevamente, si ustedes quieren, coordinen, podemos hacer un nuevo refuerzo de la clase de hoy si quieren. Bueno, pueden plantear los temas que ustedes quieran para hacer el refuerzo, si es que ustedes quieren un refuerzo, ¿no? Profesor, nosotros no hemos entendido bien la función beta, la función gamma o la integrales impropias. Por favor, hagan específicamente un refuerzo de esos temas. Perfecto. Yo preparo el material y podemos coordinar un día, ¿no? ¿Ok? Principalmente si ustedes desean ese domingo, yo tengo tiempo y podríamos hacerlo sin ningún problema. ¿Ok?
Pero traten de resolverlo, ¿no? Traten de resolver estos ejercicios. Cualquier cosa también pueden escribirme, chicos, sin ningún problema. Ustedes saben que estamos abiertos para ayudar, ¿ok? Bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No olviden que la clase que viene, ¿cierto? Sí, va a tener la misma dinámica que, Eder, va a tener la misma dinámica que la práctica de la primera vez que hicimos, ¿no? De la primera parte. Va a ser grupal, ¿ok? Porque de esa manera también entre ustedes mismos se ayudan, ¿no? Porque la idea del trabajo grupal es que, claro, si vamos a dar 3 alumnos, entonces van a tener, digamos, una comunicación completa entre ellos tres, ¿no? Si damos de más alumnos en trabajo grupal, casi como que algunos hacen una parte, otra parte, como es bastante, ¿no? Ya no llegas a entender todo lo que hizo el resto, ¿cierto? En cambio, entre tres, ya, el que hizo el integrante uno le puede explicar al integrante 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la idea es que todos entiendan todo lo que han hecho en su práctica, ¿no? ¿Ok? Muy bien, chicos. Bueno, eso ha sido, eso ha sido todo por el día de hoy, ¿ok? Muy bien, chicos. Nos encontramos entonces en la próxima clase si es que no hay ninguna otra consulta. ¿Ok? Ya, muy bien, chicos. Nos encontramos en la próxima clase. Chao. Luego, profesor, Gracias, muchas Eder. gracias. Muy Hasta luego, bien. profesor. De Ya, nada, profe, nos chao, vemos. chicos. Cuídense, cuídense. Chao, chao.